Hola, buenas noches, bienvenidos una madrugada más al Chupacabras, el programa de historia y misterio emitido desde Onda Polígono Toledo, vuestra radio comunitaria. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. El Chupacabras es un programa donde nos adentramos en los diversos misterios que pueblan nuestro universo. Analizaremos la actualidad del mundo del misterio. Conoceremos la otra historia, narrando sucesos y personajes que han quedado relegados al olvido, alargando la vigilia de nuestros oyentes. En definitiva, un viaje de ida y quién sabe si de vuelta a las diversas realidades que nos envuelven. Bueno, una madrugada más aquí en la trinchera para divulgar y expandir la historia y el conocimiento. Buenas noches, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches, John. Como has dicho, aquí estoy en la trinchera y acompañado de Picanuto. Muy bien. Pues también tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido viajante, Viracocha. Bienvenido, Viracocha. Bien hallado, encantado de estar con vosotros otra vez. Una maravilla volver a la trinchera, que hay mucho trabajo y qué pereza, tanto que vacío. Sí, tanto que enseñar, tantas mentes que rellenar de conocimientos. Es una tarea tan ardua, tantas estrellas en el cielo, ¿no? En el firmamento. Yo no fumes opio. Sí, no, exacto. Que ves demasiadas estrellas. Exacto, efectivamente. Luego se lía y te distrae del camino. Efectivamente. Pues Rubén nos ha dado una pista, queridos oyentes, pues de uno de los temas que vamos a tratar hoy. Y bueno, hoy voy a hacer una pequeña jugada con la música de introducción. Porque bueno, esta música sonará, ¿no? Es así como un poco de narcotraficante. Porque hoy vamos a hablar del mayor narcotraficante de la historia. Y no vamos a hablar de Pablo Escobar, no, ni tampoco del Chapo Guzmán. Vamos a hablar del jodido Imperio Británico. Eso mismo. Que ha sido el mayor narcotraficante que ha existido en la historia del mundo. Es increíble, pero es así. Y dentro de este contexto narcotraficante, ¿no? Podemos decir, de clanes de la droga, pues serían las guerras del opio, Rubén. Las dos guerras que en el siglo XIX realmente su causa fue precisamente por eso, porque el capo de la mafia quería vender su producto y no le dejaban. Y los chinos no querían que se lo vendieran. Exacto, una guerra entre bandas, joder. Como no me dejas que te venda opio, pues bueno, envío a mi flota y te arraso con la pólvora. Efectivamente. Y en la sección Mundo Desconocido, ¡boom! Un tema espectacular. El final del mundo. Exacto. Finales del mundo, apaga y vámonos. El final de la cuenta Hasta atrás. aquí hemos llegado y sí. Bueno, el último que pague la fiesta. Sí, un tema interesante además porque que es un programa de historia y ahora sí que vamos a entrar a una disciplina que cada vez se está poniendo muy de moda, que es la historia ficción. Y nosotros ya vamos a hacer historia ficción ya, pero con nuestra historia actual. O sea, vamos a ver cómo puede ser el fin del mundo. Pero bueno, muchas veces el dicho de que la realidad supera la ficción. O sea, que puede ser que lo que contemos aquí se vea superado por los hechos que ocurren realmente. La espada que guarde el caudal. Pues aquí, quien les habla, John Constantine, antaño quizás un fumador de opio en la China del siglo XIX, no lo sé, puede ser, quién sabe.
Hoy reformado ciudadano, no cabe ninguna duda, esos vicios quedaron ya atrás. Bueno. Y quien va a tratar esta noche de que el programa no se descabale demasiado, ¿no? Y más aquí cuando, esto que no parezca un fumadero de opio de la China del siglo XIX. Hoy, en la otra historia, las guerras del opio. Bueno, Rubén, China ha sido siempre un premio muy codiciado. De hecho, incluso hubo un proyecto de Felipe II para invadir China con los tercios, ¿no? Es verdad que ya hablamos de ello. Sí, sí. Y claro, para Occidente en el siglo XIX era un mercado pues de 300 millones de personas, que fíjate, para los británicos que tenían ahí la India al lado produciendo infinidad de productos, pues fíjate, el mercado chino era pues eso, era el paraíso terrenal de cualquier comerciante inglés del siglo XIX. Y claro, ¿cómo llegan? Pero claro, China era muy hermético, no llegaba al punto de Japón, pero sí, no era fácil introducirse en la cultura china y no era fácil que tus productos llegasen a los mercados chinos. Sí, bueno, la verdad era complicado. Había solamente un puerto habilitado, que es Cantón, también actualmente más conocido como Guangzhou, que era un puerto que además era interior, no tenía salida al mar, se tenía que remontar a través del estuario de la Perla y bueno, a kilómetros adentro estaba este puerto que era, bueno, tenía unos muelles, unas instalaciones para la época bastante grandes. Al estuario de este río, justo a la entrada, había otros dos puertos que uno es Kowloon, que posteriormente hablaremos. Ahí se va a ubicar la posterior colonia de Hong Kong. Sería en el margen derecho del estuario, y en el margen izquierdo está Macao, y ahí se va a establecer el primer enclave comercial de los europeos en el año 1557, que lo van a hacer los portugueses. Por cierto, una colonia que van a tener durante casi medio milenio, porque la van a abandonar en 1999, o sea, hace ahora mismo 20 años, 2 décadas. Y bueno, los portugueses son los primeros en conseguir introducirse en el mercado chino. Luego van a seguirles los españoles, no mucho tiempo después. Lo van a hacer en una provincia más al norte, en Fujian, concretamente en el puerto de Xiamen, aprovechando la colonia que acababan de establecer los hispanos, la monarquía hispánica en Filipinas. A continuación van a venir los holandeses, porque esto es muy poco conocido, pero durante 50 años Holanda tuvo una colonia en la actual isla de Formosa, en Taiwán, y bueno, van a ser los terceros en entrar en el mercado chino. Y ya por último, los últimos en sumarse a esta carrera van a ser los ingleses y franceses, que curiosamente, pese a ser los últimos, como he dicho, van a ser los que más beneficios saquen en el siglo XIX, las guerras del opio, que ahora vamos a hablar. Porque estas guerras, como su propio nombre indica, fueron una causa comercial, pero además la principal de ellas era poder vender libremente opio fabricado made in India, ¿no?, hecho por los británicos, en toda la geografía china, que en ese momento era un negocio, pues como puede ser ahora el narcotráfico en el mundo. Era un negocio muy lucrativo. Hay que decir una cosa, que ya se consumía opio en China desde el siglo VII, o sea, hablamos de tiempos de la dinastía Tang.
Pero este opio se consumía bien ingiriéndolo, por vía oral o bien mediante infusiones. Cuando los chinos descubren por primera vez que se puede fumar, que el efecto es más alucinatorio y llega antes, es mediante el tabaco, que eso van a ser los españoles. Los primeros en vender opio para fumar van a ser los españoles, que bueno, extraían los pétalos de las amapolas, los ponían en el cigarro, en la pipa y bueno, se fumaba. Después los españoles van a ser los holandeses, ya en el siglo XVII, que van a tener las primeras plantaciones en Asia, en la isla de Java, en Indonesia, que ya convierten en su colonia, y la famosa compañía neerlandesa de Indias Orientales va a ser quien la introduzca en China. Pero ya a partir del siglo XVIII y la primera parte del XIX, los que toman el testigo del opio son los británicos, porque prácticamente se hacen con el monopolio, no solo en Asia, sino en el mundo. Y se hacen con este monopolio por el vasto imperio que crean en la India, que tienen los fértiles valles del río Ganges y las llanuras de Bengala. Y ahí gigantescas plantaciones de opio van a establecer allí, que masivamente van a vender a China. ¿Y por qué a China? Porque cuando se intercambiaban productos con los chinos, los impuestos aduaneros del puerto de Hong Kong eran muy elevados. Y con productos convencionales, pues no, el negocio, la verdad, no era no salía a cuenta. Entonces, para obtener los materiales más raros que buscaban los británicos ahí, que en un principio eran la seda y la porcelana, pues bueno, se hacían con opio. Y ya a partir de la segunda década del siglo XIX, ya además de la porcelana y el opio, el negocio se va a centrar en la plata. Se va a intercambiar opio por plata, que curiosamente es un negocio que les va muy bien a ambas partes, tanto a chinos como a británicos. Ambos se lucran bien y están contentos con estos intercambios. Pero entonces surgen dos problemas. El primero es que la población empieza a ser narcotizada, y el segundo, que las reservas de plata china empiezan a agotarse, con lo cual ahí van a empezar los conflictos. Claro, sobre una población, Rubén, de 300 millones de habitantes en aquella época de China, casi uno de cada 4 habitantes era adicto al opio. O sea, casi 80 millones, unos 80 millones de chinos eran... Sí, 70, 80, sí. Sí, o sea, una auténtica lacra claro, porque ahí habría funcionarios, obreros... Claro. Claro. Además, al principio, como has dicho, empezó por funcionarios, lógicamente la aristocracia, la nobleza, grandes terratenientes, mercaderes, las muy pocas clases medias que había. Pues sí, gente que se lo podía pagar, pero claro, la venta, ya con esas plantaciones en la India tan inmensas que hemos dicho, la venta es tan masiva que claro, lógicamente el precio del opio baja. Entonces todo el mundo se puede permitir el opio. ¿Qué pasa? Que un campesino o un obrero pobre, un trabajador de lo que sea, pues se gastaba hasta 2/3 partes de su sueldo en opio. Claro, esto lógicamente primero arruinaba las economías domésticas porque estaban todo el día enganchados. Después de arruinar las economías domésticas, pues las economías locales, regionales, provinciales, y al cabo de unos años pues ya estaba toda la economía nacional hecha unos zorros, básicamente. Llega un momento que el emperador dice, basta, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Da un puñetazo sobre la mesa, y claro, dar un puñetazo sobre la mesa del Imperio Británico, eso tiene ciertas consecuencias. Eso tiene su coste. Hay que decir que el emperador Dao Wan, que es el que pone frenazo al opio, lógicamente, moralmente, tenía toda la razón del mundo con hacerlo. El problema es que lo hizo con poco tacto, y encima lo hizo contra el Imperio Británico, nada más y nada menos que bueno, le haces cosquillas y ya quiere matarte y destruirte, básicamente. Y además relegó no controló mucho la situación el emperador Dao Wan, porque relegó sus funciones en uno de sus mandarines favoritos, en Li Zexu,
que le llamaban el incorruptible porque, bueno, era un hombre muy confuciano, no se le conocían casos de corrupción, era muy moralista y claro, qué mejor personaje que alguien así para luchar contra el opio. Pero claro, lo que hizo Lee Sexu fue escribir una carta a la reina Victoria, que la verdad fue muy poco diplomático porque básicamente le echó en cara que en Inglaterra era ilegal comerciar con el opio y estaba penado, pero en cambio era legal venderle el opio a terceros, lo cual tenía razón, pero el problema es que esto fue muy poco diplomático en el tono en que escribió la carta. La reina, hay que decir que no leyó el documento porque fue interceptado, pero claro, lo publicó el periódico Times y claro, lo leyó toda Inglaterra y eso despertó unos sentimientos antichinos muy grandes. Claro, esto encima se junta con que los chinos cierran el puerto de Cantón, encima incautan unos barcos que iban cargados con 20.000 cofres nada menos de opio, y además a todos los trabajadores chinos que estaban en las industrias europeas allí en el puerto, en Cantón, pues bueno, todos se marchan del trabajo y hacen que la producción caiga al cero. Claro, los británicos a partir de entonces no tienen más remedio que si quieren vender opio van a tener que venderlo por la fuerza. ¿Y qué van a hacer? Pues mediante la violencia intentar sortear el bloqueo que imponen los chinos. Y aquí hay dos incidentes. El primero es el incidente de Colón, que bueno, unos buques británicos tienen un intercambio de disparos con los chinos en el estuario del Río de la Perla. Y el segundo incidente, que es la batalla de Chuampi, porque aquí ya es una batalla porque ya directamente los buques, las cañoneras británicas, combaten directamente a cañonazo limpio contra los juncos chinos. Claro, aquí ya hay bajas por los dos bandos y empieza lo que es la primera guerra del opio. Esta guerra podríamos decir que fue un paseo militar para las tropas británicas, tanto en coste material como en coste de vidas. Fue un auténtico paseo militar. Fue un paseo. Es una guerra larga, es verdad que decir que es larga, pero prácticamente es que no sufrieron pérdidas, se pasearon por China. Duró de 1839 a 1842. Tuvo dos focos la guerra, uno es en el sur, en el Río de la Perla. Los ingleses lo primero que hacen es establecer una base estratégica en una isla, que es la isla de Hong Kong, que una vez desembarquen allí ya no se van a ir hasta el año 1997, o sea, también hace 2 décadas, se van a convertir en, creo, es de sus colonias más famosas, junto con Gibraltar, yo creo, de la que más se ha hablado. Y bueno, una vez tengan esa base en la isla, pues simplemente van a remontar el Río de la Perla y van a ir directamente a Cantón, la van a asediar y bueno, la van a tomar sin mayores problemas. El otro escenario de la guerra es más al norte, ya en la provincia de Jiangsu y Fujian, que es en el río Yangtze, que bueno, allí también van a conquistar una isla como base estratégica, Amoy. Desde la isla van a dar salto al continente, van a tomar primeramente un puerto importante, que es Ningbo, y luego van a descender por el río Huangpu y van a ir a otra ciudad muy importante, que es Shanghái. Por cierto, en Shanghái, una vez la tomen, también van a establecer una pequeña delegación colonial que también va a estar prácticamente 1 siglo y medio. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial va a ser territorio británico esa delegación. Y bueno, con la caída de Shanghái, las tropas inglesas van a avanzar hacia la segunda ciudad en importancia en el país, que es Nankín. Y bueno, y antes de que caiga Nankín, el emperador Daguan no tiene más remedio que negociar y pide la paz. Una paz que va a ser humillante, que es el Tratado de Nankín, por el cual China tiene que aceptar que se siga vendiendo opio a través del puerto de Cantón, libre comercio, y además, aún todavía más humillante, va a tener que ceder la isla de Hong Kong como colonia al Imperio Británico durante un periodo de 100 años. 100 años que, por cierto, luego por la siguiente guerra se ampliará ese plazo otros 50 años más.
Sí, me gustaría añadir una cosa, que todo este desarrollo bélico que he contado es a un coste mínimo, porque los británicos en esta guerra solo tienen 70 muertos, los chinos 20.000, o sea, hablamos de un palizón total. Un auténtico desfile militar. Lo que pasa es que posteriormente hay una segunda guerra del opio, que podemos decir que los ingleses ven que la presa que se pueden ganar es todavía más grande, porque hay un incidente en China que sería la rebelión Taiping, que esta rebelión Taiping lo que hace es esta rebelión que pues debilitar enormemente a China. De hecho, es una rebelión, una de las segunda causa más grande de la mortalidad que ha tenido China en la historia. Primero la Segunda Guerra Mundial y luego sería... Sí, la tercera. La causa de mayor mortandad es la Gran Hambruna de Mao. Luego sería la Segunda Guerra Mundial y tercera sería esta, la rebelión Taiping. Claro, entonces, fíjate, en un conflicto que llegó a causar 22 millones de muertos en una... Sí, por ahí, no se sabe. A lo mejor, normalmente la cifra está más o menos en 20 millones. A lo mejor yo creo que será un poco menos, pero bueno, tampoco muy alejado. Es sin duda una de las mayores masacres de la humanidad. O sea, más o menos seguramente serán los mismos muertos que dejó la Primera Guerra Mundial en todo el planeta. Más o menos. Entonces, aprovechando esa catástrofe humana, los británicos vieron la oportunidad de volver a apretar las tuercas al gobierno chino, y aprovechando un incidente con un carguero, el Arrow, creo que es. Sí, el Arrow, que bueno, lo abordan los chinos y bueno, se defienden los británicos y es el detonante. De todas formas, Inglaterra ya buscaba esta guerra. Su objetivo era ampliar el comercio del opio, no solo al puerto de Cantón, sino a toda China. O sea, cuadriplicarlo todavía más, claro, narcotizar todavía más a la población. Querían narcotizar hasta el último chino. Querían ampliar el cártel, ¿no? El cártel. Eso, y bueno, y luego también que los misioneros pudieran, porque tenían prohibido predicar por China a los misioneros, y bueno, su intención es que pudiesen predicar libremente. Pero eso era lo de menos. Sí, eso era el pretexto, sí, básicamente. Y bueno, y está ya la Segunda Guerra del Opio en 1856, durará hasta 1860, y bueno, está ya por este motivo y sobre todo por la rebelión Taiping, que bueno, que para que tener una idea de la magnitud de esta guerra, aparte de los 20 millones de muertos, es que empieza una revuelta de esta secta, porque era una secta realmente, dirigida por Hong Xiuquan. Hablamos una vez en el programa de las sectas, ha sido la secta más mortífera también de la historia. Y bueno, empezó como una revuelta aprovechándose del descontento que había entre el campesinado, de las hambrunas. Las hambrunas, por cierto, propiciadas por la Primera Guerra del Opio. O sea que también los británicos tenían culpa en todo esto de la Taiping. O sea, también fueron una causa importante los mismos británicos. Y bueno, se extendió por el sur de China, empezó en una ciudad, Jintan, se extendió toda la provincia de Guangxi, Cantón también, partes de Cantón, llegó hasta el centro de China, llegó a tomar la capital de Nankín. De hecho, la secta fijó la capital del reino celestial de Nankín, la fijó en Nankín, la capital, y estuvo a punto de tomar Pekín. De milagro, la dinastía Qing no perdió la guerra de milagro, y lógicamente estaba en una posición de debilidad total, y los británicos pues no dejaron pasar la oportunidad. Además, los británicos en esta ocasión se buscaron hasta una especie de coalición internacional en la que varios países como Francia, Estados Unidos participaron. Y Rusia. Y Rusia, exacto. Rusia, que también tenía intereses en Siberia otra vez. Y Siberia, ¿cuántas veces hablaremos hoy? Luego, posteriormente, hablaremos de Siberia en varias ocasiones en Mundo Desconocido. Pero fíjate, Siberia también, ahí tenían conflictos con los chinos. Que si China no tuvo nada que hacer en la Primera Guerra del Opio contra solo los británicos, ahora una China debilitada y encima contra una coalición internacional, está claro que iba a hincar la rodilla de nuevo, que es lo que finalmente ocurrió. Sí, una coalición internacional que por tres potencias más, que una iba a ser
Francia. De hecho, Francia, el emperador, que era Napoleón III en aquel momento, no tenía intención de entrar en esta contienda, pero los chinos matan a un misionero católico francés y eso es el pretexto para que Francia entre, aunque lógicamente era hacer negocio a costa de China, lógicamente. Y además es curioso porque Francia va a prestar prácticamente la mitad de los efectivos de tierra que van a acompañar a la expedición junto con los británicos, tanto a nivel de tierra y parte de la marina, también va a contribuir Francia. Otro país que llama la atención es Estados Unidos, que bueno, Estados Unidos va a utilizar la excusa de proteger a los nacionales que viven en China ante todo el tumulto y los disturbios provocados por la guerra. Y bueno, va a enviar 50 soldados del cuerpo de marines, el US Marine Corps, y una fragata, la USS San Jacinto, y 2 pequeñas cañoneras. Y es curioso, esta agrupación va a librar una batalla en solitario contra el ejército chino, que es la batalla del Río de la Perla, que bueno, los norteamericanos van a destacar porque van a tomar 4 fuertes al enemigo, van a matar a 500 soldados chinos y les van a capturar más de un centenar de cañones a costa de sufrir 0 bajas, lo cual es una impresionante victoria para la US Navy. Y finalmente la otra potencia que entra en esta guerra es Rusia, que esta no se va a sumar al contingente expedicionario en China porque ya directamente tiene la frontera allí entre Siberia y Manchuria y bueno, va a librar combates en los que va a vencer fácilmente a los chinos en la orilla izquierda del río Amur. Y bueno, antes de que acabe la guerra, China va a pedir la paz con Rusia, va a firmar el Tratado de Aigún, que va a ser humillante para China porque bueno, va a tener que ceder la región de Khabarovsk, toda la orilla septentrional del río Amur también. Además, también va a tener que ceder la famosa ciudad de Vladivostok, que van a poner ahí el puerto, los rusos. Y bueno, además también va a ser despojada de sus derechos en la isla de Sajalín. Va a tener que también ceder todos los derechos comerciales en los ríos Ussuri, Ungari y Amur. O sea, va a ser un tratado totalmente humillante para China. Y bueno, lógicamente ante esta inmensa coalición, pues si ya la primera no pudieron hacer nada contra Inglaterra, imaginémonos no solo contra Inglaterra, sino también contra el Imperio francés, Estados Unidos y Rusia. Total nada. Y el final está escrito, lógicamente. Tienen que pedir nuevamente la paz y, como has dicho, Rubén, unas condiciones todavía más humillantes, ceder más y un final triste, porque una joya arquitectónica que es el Palacio de Verano, Barder, que bueno, además es que va a ser un paseo militar también, porque en un mes los británicos van a desembarcar desde el Mar Amarillo en los fuertes de Taku, avanzan a la siguiente gran ciudad, que es Tianjin, que ahí, por cierto, fijan una colonia también, tanto británicos como franceses. Luego cae en la capital, Pekín, incendian el Palacio de Verano. Los británicos, Lord Elgin, que era el comandante de la fuerza expedicionaria, mete la bola, intentó meter la bola de que queman el palacio, que era una manera de castigar al despótico gobierno chino. Hay que aclarar que el palacio era la sede del gobierno. O sea, que era una especie de castigar a los gobernantes porque no nos queremos meter con el pobrecito pueblo llano chino que no tiene nada que ver con ellos. Esto es una mentira, porque luego está la versión china. La versión china reconoce claramente que los británicos y los franceses saquearon Pekín, destrozaron los barrios, robaron a la ciudadanía, o sea que saquearon tanto a los ricos como a los pobres, o sea, tanto británicos como franceses. Ahora, de todas formas, hay una versión nueva, que es por historiadores occidentales, que dice que esto fue una represalia. Que fue una represalia de la fuerza expedicionaria porque 20 soldados durante la guerra habían sido hechos prisioneros y se los había ejecutado mediante el cruel método de tortura de los 1000 cortes. Por lo cual, bueno, fue un castigo. El caso es que todo el mundo criticó que se incendiase el Palacio de Verano. Es una joya arquitectónica, yo lo visité hace menos de un año. No lo destrozaron todo, pero sí algunos de sus edificios más emblemáticos. Pero bueno, ahí acaba la guerra. China tiene que firmar la
la Convención de Pekín, que esta vez tiene que aceptar que los europeos puedan comerciar con opio donde quieran, en cualquier parte de China, lo cual eso va a subir el número de adictos, lógicamente. Además, Gran Bretaña va a ampliar su colonia de Hong Kong, esta vez en el continente, una pequeña franja, que serán nuevos territorios, new territories. Y además, por primera vez, los cristianos van a poder predicar la fe en cualquier parte del territorio chino. Y eso fueron las guerras del opio. Que abren la puerta a las futuras guerras de los boxers, ¿no? Ya... Sí, a los boxers y otras muchas guerras. Hoy, como hemos anticipado, vaticinado, profetizado, en la sección Mundo Desconocido, el fin del mundo. Además, hoy, para que nos guíe como cabecera, me he traído un libro de estos que encuentras en los típicos mercadillos de libros antiguos, una pequeña joya del doctor Jiménez del Oso, que fíjate, el título más explícito no puede ser, El fin del mundo, donde él ya en los años 70, finales de los 70, pues escribía este libro pues intentando explicar un poco o vaticinar cuáles podían ser los orígenes de ese fin del mundo. Y es curioso porque hay una pequeña introducción, un pequeño párrafo que hace recuperando un pequeño texto de Platón, que lo voy a nombrar aquí, lo voy ahora a leer. Vosotros solo recordáis un diluvio terrestre, pero ha habido muchos otros anteriormente. Lo ignoráis porque durante muchas generaciones los supervivientes murieron sin ser capaces de expresarse por escrito. Palabras de Platón. Claro, y a la hora de hablar del fin del mundo, Rubén Viracocha, pues claro, estas palabras de Platón, claro, sería interesante una especie de como hacer una especie de barrera. Bueno, primero, Viracocha, decirte que dentro de los temas que vamos a tratar hoy, hemos decidido, Rubén y yo, eliminar el apocalipsis zombie y una posible invasión extraterrestre dentro de los que podíamos teorizar como posibles fines del mundo. Entonces, a lo mejor te hemos quitado un poco de materia, pero hemos se me ha ido la mitad del tiempo. Se te ha ido la mitad de la disertación. Bueno, el tema extraterrestre lo dice Hawkins, ¿eh? No, sí. El zombie, bueno, Sí. no, pero eso lo podríamos tocar, Sí, ¿eh? eso lo tocaremos de refilón, pero no el en tema plan... extraterrestre. Pero aquí sí que quería hacer yo una distinción entre lo que sería la extinción total del fin del mundo, de la raza humana, a lo que podrían ser extinción y colapso de civilizaciones, que es de lo que nos habla Platón en este libro, porque por lo que podemos decir, extinciones de civilizaciones ha habido a lo largo de la historia numerosas, aunque no han sido reconocidas. Parece ser que la historiografía occidental cree que esta civilización occidental es la más chula, la mejor que ha habido, la más culta a lo largo de la historia del hombre. Yo creo, como creo que creéis vosotros, que la historia del hombre no ha sido lineal, sino que ha tenido altibajos.
Por ejemplo, tenemos un claro ejemplo que se puede testimoniar en la historia reciente de la humanidad, el Imperio Romano. El Imperio Romano, gracias a la corrupción y a la lucha por el poder, fíjate, eso nos recuerda un poco a un poco de la actualidad, ¿no? Sí, sí. La corrupción y lucha por el telediario. Sí, sí. Pues eso fue el germen de la que quebrantó los cimientos del Imperio Romano y que finalmente la guinda fue las invasiones bárbaras, pero ya fue en un terreno abonado, ya era un Imperio Romano debilitado y se perdió gran parte de conocimiento y llegó una era de oscurantismo en la que no había ley, cada señor feudal o señor que residía y tuviese pequeño poder, un pequeño ejército, una pequeña partida de hombres, era el que imponía su ley en su territorio. Y se perdió muchísimo conocimiento. Aquí en Toledo tenemos un claro ejemplo en el circo romano, lo que sería el hormigón romano. Tenemos un claro ejemplo de que hay un conocimiento que se perdió. Ese hormigón romano hecho únicamente una especie de mortero y con piedra de diferente tamaño, que lleva ahí 2000 años. Y no se cae, y no lleva refuerzo de hierros, y nosotros no somos capaces de hacer o de reproducir ese hormigón romano, que también está en muchos puertos romanos, que lleva 2000 años a intemperie, aguantando las embestidas de las olas y del agua salada, y no se dobla. O sea que en ingeniería los romanos eran mucho mejores ingenieros que nosotros actualmente, sabían construir mejor. Y lo tendrían apuntado en 1000 sitios. Efectivamente. Y no nos ha llegado. Pero colapsó. Y el Imperio Romano tardó en caer, en colapsar, porque fue un colapso lento. Sí. Fue un colapso, lo que yo opino, ahí fíjate que discrepo. Hombre, puedo decir que el Imperio Romano ha caído, pero yo creo que es más una transformación, porque bueno, nosotros realmente lo que es el pensamiento occidental, la manera de ser occidental, lo que es Occidente hoy en día, se ha ido transformando desde el mundo, ya no solo romano, sino voy a decir grecolatino. Realmente se ha ido transformando en distintas fases hasta llegar a lo que somos hoy, lo que es en Occidente. En Occidente me refiero básicamente a Europa y luego la prolongación que ha tenido en América. Lo que está claro que hubo un caos que no fue puntual, fue una decadencia que es un ejemplo. Que si ya nos podemos hablar de los mayas, por ejemplo, los mayas cuando llegaron los conquistadores españoles, allí cuando llegan los conquistadores españoles y no ha quedado nada de ese mundo, no había mayas. Esos que habían allí no eran mayas. Los antiguos mayas ya en el siglo 8 o 9 se presupone que abandonaron sus ciudades. Puede ser que fuese un colapso, hay ciertas teorías que fuese un colapso de la civilización por una explotación abusiva de los recursos. Fíjate, eso me suena. Y que al final realmente pues tuviesen que abandonar las ciudades porque la civilización colapsó y que esas ciudades luego fuesen ocupadas por gente, pues, pero que ya no eran ellos. Es como si colapsa nuestra civilización por cualquier tema, pues la gente no se va a quedar aquí porque ya en el supermercado no va a haber nada que comprar. Oye, pues te vas a ir al campo, esto se abandona, se pierde. Entonces, pues eso, hay varios colapsos que podríamos decir, pequeños fines del mundo de civilizaciones. Pero claro, nosotros también vamos a entrar en... Cartago, eso sí que fue apocalíptico. Efectivamente. Ahí... Ese ya hablamos en su momento, eso sí que es un apocalipsis. Y fue una causa militar, se borró totalmente la historia de una civilización que tenía 1000 años de historia. Y fue borrada de la faz de la Tierra directamente por ahí una causa militar, que también puede ser que en un futuro una causa militar pueda borrar nuestra civilización. Sí, ahora es muy plausible. Occidente, sí. También, ¿por qué no hablar Viracocha de la Esfinge, no? Esfinge y la Gran Pirámide, que desde mi punto de vista son resquicios, son restos de una antigua civilización que luego podríamos decir los que llegaron heredaron aquello que habían hecho otros. Exacto, pero fue hecha con unos conocimientos que se perdieron de una civilización antigua, con unos conocimientos que luego nosotros no hemos recuperado. Nosotros ahora mismo actualmente no seríamos capaces de hacer una gran pirámide. Entonces ha habido varios colapsos, pero siempre podríamos decir que ha quedado pequeños grupos de seres humanos que han podido luego pues volver a empezar y empezar de cero nuevamente para volver a construir, ¿no?, otra civilización y organizarse. Pasó con el Imperio Romano, pasará seguramente en un futuro si no aprendemos de la historia, que colapsemos, a pequeños grupúsculos de humanos se vayan al campo y luego volvamos a crear. Lo que pasa es que al final parece ser que no aprendemos, siempre colapsamos por un tema
o por otro. Pero, claro, también hay, podríamos decir, eventos que podrían ser destructivos totales. Y el hombre a lo largo de su historia ha ido alcanzando un refinamiento a la hora de destruir a otros hombres y de destruirse a sí mismo. Por ejemplo, lo que acaba de comentar Rubén, Cartago fue destruida y borrada de la faz de la tierra, una cultura, una raza, una civilización, pero borrada de la faz de la tierra. Lo que pasa es que ahora el hombre puede ser que tenga la capacidad de no solo borrar a una civilización, sino borrar directamente el planeta entero. Porque desde la era atómica, ¿no?, desde ese, podríamos decir, el punto de inflexión al final de la Segunda Guerra Mundial, en la entrada en la era atómica, el hombre, podríamos decir, que ya tiene la capacidad de destruirse completamente. O sea, que no quede ni un grupúsculo de hombres que luego puedan regenerarse, ¿no?, y volver a crear una civilización. No. Ya tenemos las herramientas necesarias para destruir completamente. Y de hecho, voy a hablar de la mañana del 30 de octubre de 1961, en la que en la antigua Unión Soviética, en la península de Kola, se hizo un experimento con la llamada bomba del zar, que era una bomba que hasta ese momento no se había probado. Era una especie de evolución de la bomba de hidrógeno. Entonces, era una bomba que era 1500 veces más potente que las dos bombas juntas de Hiroshima y Nagasaki, y 10 veces más potente que todas las municiones empleadas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues claro, hicieron una prueba secreta, pero claro, un petardazo de estas características no se pudo mantener en secreto. Y era una especie de, como definió su inventor, Andrei Sájarov, era una especie de fisión, un dispositivo que trabajaba con la fisión, fusión, fisión en capas. Y era una especie de reacciones en cadena dentro de su núcleo. Era una especie de núcleo de deuterio envuelto con una capa de uranio, y a partir de esa capa se empezaría una reacción que desataría una energía enorme. De hecho, al final los científicos rusos pensaron que la reacción en cadena que podía provocar esta bomba podía ser tan grande que al final, para evitar el rendimiento total de esa bomba, lo que se hicieron fue poner dentro de esas capas, intercalar capas de plomo para que disminuyese la intensidad de la reacción nuclear. O sea, los soviéticos probaron una bomba a la que le atenuaron la potencia, porque llegaron a pensar que si estallaba en toda su magnitud podía crear una reacción que podía contaminar toda la Tierra. Fíjate, en 1961 se detonó una bomba brutal que estaba atenuada porque tenían miedo a que la reacción fuese tan brutal que pudiese destruir ya el planeta, y estamos hablando de 1961, hace casi 60 años. ¿Quién no ha podido ahora mismo de tener una bomba cuyo detonador es una bomba nuclear? Sí, efectivamente. Entonces, sobre otra y sobre otra. Efectivamente, ahora mismo no sabemos lo que se está avanzando, pero fíjate, quiero rescatar una noticia de este verano, de agosto. No sé si os acordáis que los noticiarios, bueno, se suena un poco como a los años 60, en todos los telediarios salió pues una especie de accidente que había ocurrido en una base secreta rusa situada en la zona norte de Rusia. Una misteriosa explosión que provocó la muerte de 5 científicos en una remota base, como he dicho, en el norte de Rusia, junto al Mar Blanco. Moscú reconoció que el accidente estaba vinculado con prueba de nuevas armas. No sé si no es por asustar a nadie ni a ningún oyente, pero bueno, en Rusia está gobernando Putin, ¿no?, que es un tío entrañable. Él fue jefe del servicio secreto ruso, ¿no?, lo que fue la antigua KGB. Pues fíjate, el señor Putin ha reconocido que ese accidente fue provocado porque estaban probando nuevas armas, y de hecho, lo que luego aseguró Putin, que se continuará el trabajo sobre este nuevo tipo de armas bajo cualquier circunstancia, y se hará hasta el final. Lo que se sospecha o lo que se ha podido vaticinar de lo que se estaba probando es seguramente un tipo de misil balístico que funciona no con combustible convencional, sino un tipo de misil balístico que funciona con energía nuclear a la hora de propulsarse. Claro, esto lo que haría es que
ese misil pudiese llegar a cualquier tipo del punto del planeta, ya que no necesitaría el típico combustible, que eso es lo que limita el alcance de los misiles. Imagínate, un misil que te pueda poner... dar 4 o 5 vueltas al mundo y luego y te caiga encima. O sea, y no, exacto, que siguen probando nuevas armas, y que estas nuevas armas, pues bueno, ya hemos dicho que pueden... Misil o torpedos inteligentes, sí, que también hay bajo el agua. De hecho, la bomba hasta del Zar estaba en un principio pensada para operar en el Status 6, que era un tipo de submarino que podía viajar 10.000 kilómetros. O sea, ir para directamente a Washington, salir del agua y ¡pum! Y soltártela ahí encima. Sí. O sea, y soltarte ya una bomba de Zar sin ningún tipo de capa de plomo para que atenúe las consecuencias, que reviente bien ahí, reventada. Pero bueno, esto es triste. Estamos hablando de armas nucleares, pero fíjate, claro, es que el hombre en su fanática imaginación para crear cosas que destruyen no tiene parangón. Después por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, pues estalló lo que podemos decir la Guerra Fría, ¿no? Y tanto Rusia como Estados Unidos, la Unión Soviética, tenían enormes reservas de armas químicas. En 1997 entró en vigor la Convención sobre las Armas Químicas, después de lo cual, pues estos dos países comenzaron a disminuir activamente sus arsenales y destruyeron, pues ellos dicen que el 80% de sus armas químicas. Entiendo yo que destruirían las que se habían quedado ya obsoletas, como el típico gas de cloro o gases de estos que ya realmente no tenían ya prácticamente uso estratégico. Uso real. Sí, pero de una forma simbólica. Claro, destruimos el 80%, lo que no nos vale ya. Pero estoy seguro que sus arsenales de armas químicas más potentes, como el gas nervioso VX, eso está bien guardadito, a buen recaudo, y seguramente han seguido experimentando de manera secreta con esos tipos de armas químicas. Pero claro, de hecho, no sé si te acuerdas cuando hablamos ya, creo que además fue el primer programa que vine aquí al Chupacabras, que debía ser el año 2016, que hablamos de armas secretas de la Segunda Guerra Mundial. Sí. No sé si te acuerdas de Japón. Te iba a nombrar ahora Japón. El famoso doctor Shiro Ishii, el infame doctor muerte ese que tenía la base, la unidad 731 en Manchuria. Esa unidad, junto con otras, bueno, llegó a crear un arsenal bacteriológico que podía acabar en aquel momento con la vida varias veces en la Tierra, la vida humana, contagiando a personas. O sea, es algo que ya existe desde el año 44-45, ya tiene capacidad. Antes incluso de que existieran las armas atómicas, ya el ser humano tenía capacidad para aniquilarse a sí mismo, ¿no? Efectivamente, y durante la Guerra Fría se invirtieron enormes recursos en el desarrollo de este tipo de armas biológicas, que básicamente eran modificar genéticamente diferentes bacterias y virus conocidos, como la peste, la viruela o el cólera, entre muchos, para hacerlos infinitamente más mortíferos. Y la Convención sobre Armas Biológicas es un tratado de desarme multilateral que prohíbe el desarrollo y producción y almacenamiento de armas biológicas y toxinas, que entró en vigor en 1975. 173 países lo han firmado, pero claro, como estas investigaciones son tan alto secreto, es muy difícil de comprobar su cumplimiento. Y que nunca nada es vinculante realmente. Claro. Te lo hacen vinculante, pero luego están los resquicios legales y al final... No, y algo que es alto secreto, ¿cómo te vas a enterar? Esto es como la proliferación de armas nucleares, que lo firman pero nadie se deshace. Mira, voy a decir 3 países que hay que aplaudirlos, que son Chile, Argentina y Australia, que son los únicos que tenían un programa nuclear para fabricar la bomba atómica y los únicos que voluntariamente lo desmantelaron. También, a lo mejor fueron los únicos tontos, pero que se creyeron la... España también desmanteló. Sí, y estaban bien a punto y era un objetivo que ansiaba mucho Carrero Blanco. el gobierno. Carrero Blanco. Y querían eso porque es lo que marca la diferencia. Cuando tú eres un dictador o quieres ir a tu rollo, lo único que puede protegerte ahora y en aquel momento es el primo de Zumosol, sí, algo que te equilibre en la balanza. Tú eres pequeño. De hecho, se dice la famosa conspiración de Carrero Blanco, que bueno, oficialmente es la ETA, pero se dijo que hubo más gente metida. Unos dicen que el propio gobierno español, otros dicen que Estados Unidos, porque donde explotó la bomba estaba al lado de la embajada americana. De la embajada, y se dice que el principal motivo de que
hablo de la conspiración, no sé, Sí. no sé si es cierta o no, pero bueno, de que Estados Unidos proporcionó logística a ETA fue por el tema precisamente nuclear español, que era un firme defensor, el Carrero Blanco, de que España tuviese la bomba atómica, que estuvo a punto de tenerla. Y seguir con la misma Claro. filosofía de aquí. En cambio, se Arias venden Navarro las era bases, contrario, las Arias bases Navarro. se alquilan. Entonces, era el no salir de un control mejor o peor, pero un control propio. Y fíjate, Carrero Blanco iba a seguir una tendencia que impedía a los americanos meter el bocado donde les interesara. y de hecho, fíjate, lo que acaba de decir Rubén es curioso porque es verdad que todo ocurre muy cerca de la embajada americana y es curioso que se construya prácticamente al lado de la embajada un túnel de tan grandes dimensiones y que los americanos no se enteren. Es algo... Teniendo sismógrafos. Sismógrafos, Sí. Pues Por eso que Sí, es ya está, la sí. conspiración, sí, es algo... Sí. Sí, exacto, es... Eso daría para hablar otro programa. No, sí, es muy sí, interesante. ¿eh? Pero fíjate, hablando de lo que has mencionado, Rubén, de la Escuadrón 731, llegaron a experimentar y a asesinar, haciéndose experimentos con armas biológicas a más de 400.000 personas, Sí. prisioneros. Claro, se avanzó... No, es un error. Mataron unos 20.000 personas en prisioneros dentro del campo. La cifra de 400.000 es ya armas arrojadas contra ciudades, O que es sea, distinto. o sea, Es que di- pero, Contra ciudades o contra el ejército chino en las líneas del frente. o sea, pero que tenían un... ¿Cómo se dice? Un campo de experimentación brutal. Tenían Avanzaron... conejos y Claro. chimpancés a por ellos. Efectivamente, Ojo, avanzaron... fíjate, si no eran conejos. Efectivamente, que es lo que Eran te quiero decir, personas. que se avanzó en esa línea de investigación, se avanzaron en cuestión de 7 años, desde el 37 al 45, se avanzaron pues como si hicieses 100 años de investigación Sí, sí. en laboratorio. Y si Sí, nunca se primero utilizó que- fue por una cuestión moral, porque pensaban que podía realmente acabar con la vida del mundo y fíjate, Japón nunca se atrevió moralmente a utilizar usarlo. ese arma. En cambio, los americanos sí que se atrevieron con la bomba atómica. Claro que la bomba atómica no tenía capacidad para destruir el mundo en aquel momento, también hay que decir eso a su favor. Pero una vuelta de tuerca a la moralidad americana, todos los dirigentes japoneses del escuadrón 731 eran, podemos decir, bocata di cardenale a la hora de una guerra fría que acababa de comenzar. Y ¿juzgaron alguno de estos en los crímenes de guerra del No, Pacífico? No, ninguno. todos fueron reclutados por los americanos para utilizar esos magníficos conocimientos. Sí, bueno, como Werner von Braun en Alemania y los rusos también, para el tema de submarinos, cogieron también a ingenieros alemanes, de un lado y de otro cogieron. Pero los bueno, vencedores. eso podríamos decir que podía haber algún resquicio Sí, pero de... los submarinos nucleares es gracias también a los submarinos nucleares soviéticos, es gracias también a ingenieros alemanes capturados por el Ejército Rojo. O sea, es curioso Que no les eso dio también. tiempo Esto es poco a- conocido, pero lo hay. Normalmente se dice de los americanos que se aprovecharon de esto, pero los soviéticos también. También, sí. A Stalin ahí no tuvo ningún problema en perdonar la vida a estos. No, sí, sí. Incluso algún nazi científico quedaría en España también. Bueno, pero los que no, esos la mayoría Los restos, fueron a... los restitos de Aquí gente que vendría- a lo mejor vinieron Venían personajes. de paso, venían los de paso curritos, y los, se los iban. científicos curritos. Sí, los que no fuesen un personajes importantes Exacto, los que que no te estuviesen... marcaran una clave, sino que sí. hubieran trabajado y pudieran realizar alguna serie de avances. Estos tenían un seguro de vida todos, da igual, porque se cotizaban en el mercado entre los vencedores por tener sus conocimientos. Claro, pero la historia es eso, que todos estos conocimientos que tenían estos científicos japoneses por esas brutalidades que cometieron, ya cayeron en manos de los americanos en 1945. O sea, imagínate, desde 1945 hasta ahora, lo que se ha podido avanzar en guerra bacteriológica, ya con los conocimientos ya súper desarrollados en esos Y años. de genética y de Exacto, sí, sí. modificación. O sea que seguramente también, si ya en 1945 se tenía las bases para eliminar a la raza humana con una guerra bacteriológica, ahora mismo, después de 60 años, estoy convencido de que tienen, 60 años no,
80 años ya. Ahora para eliminar varias varias humanidades. Miles de humanidades. Miles de humanidades. ¿Sabes? Seguramente haya por ahí en alguna caja fuerte, base americana, enterrada a 100 metros. Y de muchos países. Yo creo que ya sí. eso lo tienen muchos países. No solo normalmente hablamos Estados Unidos, Rusia, pero estoy seguro que otros países como Francia, Reino Unido, Israel deben tener lo que ni nos podemos imaginar. China, etcétera, ¿no? Y una pregunta, ¿y una bacteria guardada en un cofre de hielo en la Antártida? Ah, sí, esto se ha hablado. ¿Cómo? Sí, de una bacteria que se han descubierto. De hecho, no fue en la Antártida o algo que te refieres, la Antártida. Sí, fueron en Siberia se encontró una Siberia. bacteria, sí, exacto, en Siberia. No recuerdo qué era exactamente, pero que era muy peligrosa, que podía eliminar miles de seres humanos. Una bacteria que se creía extinguida. Y que... Ah, sí, no, en Siberia es que encontraron también de la Primera Guerra Mundial que se descongelaban cuerpos, como ahora mismo con el cambio climático, que es otra posibilidad de colapso que luego comentaremos, se están descongelando partes que antes estaban congeladas. Sí. Y el año pasado, en un pueblo de Siberia, pues eso, había restos de soldados de la Primera Guerra Mundial eso fue restos con viruela en otro sitio. Ahí fueron animales que prehistóricos habían muerto por antrax. Sí. Yo leí que eran animales prehistóricos. Y seguía si es que Siberia, toda esa zona te va sacando de todo. Entonces, lo curioso es que eran bacterias que estaban latentes después de un montón de tiempo. Entonces, lo que tú decías de los animales prehistóricos, ¿qué era lo que había ocurrido? No, que se descubrió una bacteria de tiempos prehistóricos que si se contagiara entre los humanos podría causar una gran mortandad. No recuerdo que dijeran que podría acabar con la humanidad, pero bueno, podría ser una catástrofe demográfica. Sería catástrofe demográfica. Serían bacterias o virus que no nos hemos enfrentado. Claro, eso mismo, que parecería pensar que no tenemos defensa. Se ha descongelado, se ha investigado los efectos que podría tener y por lo visto son devastadores. Y estamos hablando de un pueblo de Siberia que, bueno, allí hay zonas que son... Hombre, está muy deshabitada Siberia, pero bueno, está el gobierno ruso, hay un poco más de control, pero lo que te has referido ahora de la Antártida, que allí no pisa nadie y se está descongelando a pasos agigantados, lo que no puede salir. O sea, los bichitos que están ahí, que pueden estar ahí de épocas de antes de los dinosaurios y esperando su fiesta particular, como una especie de caja de Pandora. Que a lo mejor que pueden llevar a lo mejor 40.000 años congeladas. Claro. A los rusos también, que llegaron por presión en un lago cubierto de hielo, que bajo una capa de un kilómetro, 800 metros de recordar que eran, y había un lago, bueno, si se puede llamar lago, un depósito de agua que estaba líquida por la presión o por calor geotérmico, lo que fuera. Tenían esa parte. Entonces llegaron, perforaron y analizaron el agua y estaba repletito de vida. Claro. Entonces, cualquier bacteria que pueda liberarse de ahí es potencialmente muy peligrosa. Fíjate. Y bien podría ser uno de esos eventos que nos pudiera llevar a lo que sería el fin del mundo o al fin de nuestro mundo. Al fin y al cabo, para nosotros es lo mismo. Sí, fíjate, es curioso que el cambio climático, que se piensa todo el mundo que es algo que puede causar el colapso del mundo, pero en muchos años, incluso en siglos, que por dejarse a la luz algún tipo de bacteria prehistórica y que de manera fulgurante acabase con nosotros. Fíjate, sería una especie de castigo mesiánico, ¿no? Sí, o algo tan sencillo como que dentro de esas posibles consecuencias, algo tan sencillo que ya está ocurriendo, como que se detuviera la corriente del Golfo, que sube y que lleva colorcito a la parte de Europa y permite a los ingleses cultivar sus petunias y sus flores. Parándose esa corriente, no nos llegaría el calor y se podría producir en la parte de Europa una pequeña glaciación, independientemente de algo de que el resto del planeta fuera hacia el calentamiento global.
se pueden se pueden ocurrir anomalías de este tipo. Entonces, para nosotros, para la cultura occidental, eso sería un colapso. Nosotros nos bajaríamos de la burra. Los americanos igualmente les podría afectar. Pero bueno, ahí esa parte, ese, digamos, fin del mundo, hacia nosotros sería una posibilidad igualmente real. Pues sí, fijaros que ya, como hemos comentado, el hombre tiene potencial para destruirse a sí mismo. Y fijaros, querías resaltar un tema así, dime, Rubén. No, que hablando de la capacidad de autodestruirse del hombre, me gustaría hacer una lista negra de las ojivas nucleares que hay actualmente, que la verdad es que da pánico. Ya hemos tenido 2 accidentes ya que eran fábricas, ni siquiera eran armas. Tuvimos Chernóbil en los 80 y recientemente el de Fukushima en Japón. Pero imaginaos los arsenales del mundo, una guerra nuclear, lo que sería. Mira, Rusia tiene 7.415 ojivas. Estados Unidos 7.000. Francia en tercer lugar 300. China 250. Reino Unido 225. Pakistán 110. India 80. Israel 60. Y Corea del Norte 9. A todo esto hay que decir que hay 3 países bajo sospecha que pueden tener, pero no está confirmado, que son Irán, Arabia Saudí y Armenia. El caso de Irán y Armenia lo pongo en duda. Yo creo que también hay mucha propaganda, sobre todo porque estos 2 países están dentro de la órbita rusa y probablemente yo ahí creo que estos 2 no tienen. Pero Arabia Saudí, que es un país ultra hermético, ahí yo creo ahí podría también tener. Y aparte he dado antes todas estas cifras, esta lista que he dado, esas son las oficiales, las no oficiales. Claro, porque has dicho, Rubén, 250 China. Sí, por eso mismo dicen que China es el que más maquilla las cifras, que a lo mejor puede ser. Yo no me puedo creer que pueden China, ser unas cuantas más. que China solo tenga 200 ojivas nucleares. Sí, que esté por detrás de Francia, un poco raro, que esté eso oficialmente. No, eso, claro, oficialmente. Sí, los chinos. Y no sé si habéis oído hablar alguno de lo que es el reloj del apocalipsis. Sí. Sí, esto es un reloj que, bueno, se creó en el año 1947, 2 años después de la caída de las bombas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, y es una especie de reloj simbólico que creó la ONU, que bueno, que se dice que si ese reloj se pone a la medianoche, a las 00:00 horas, es porque va a haber se ha desatado un invierno nuclear. Y bueno, este reloj empezó ya desde el año 47, ya empezó a las 23:53 horas, o sea, 7 minutos del invierno nuclear. Cuando ha estado más cerca de la medianoche, el récord ha sido en 3 ocasiones. Una ha sido en 1953, ya lo último de la guerra de Corea, que es cuando MacArthur tuvo la sonada idea de decir, bueno, como no podemos vencer a los norcoreanos ni a los chinos que les apoyan, pues vamos a arrojar bombas atómicas por todo China. Y ahí se puso a las 23:58 horas, porque claro, Rusia ya se empezó a temer, digo, ostras, esto va en serio. Y bueno, estuvo a punto de haber un apocalipsis nuclear y bueno, estuvo a las 23:58 horas, o sea, a 2 minutos del invierno nuclear. La siguiente vez que se puso otra vez a las 23:58 fue en 1962, la famosa crisis de los misiles en Cuba, que los americanos también tenían los suyos en Turquía e Italia. Y bueno, y ahora es curioso, ¿cuál diríais a qué hora está actualmente? Hombre, yo qué sé, como hay elecciones en breve, pues lo mismo... En España, ¿no? eso puede influir. Hay elecciones en España... Pues mira, actualmente está a las 23:58, exactamente, que la crisis, lo mismo que la crisis de los misiles y lo mismo que la guerra de Corea. Estamos a 2 minutos del invierno nuclear, ¿eh? ¿Pero por qué? Lo que han dicho los expertos, ¿eh? ¿Y por qué? Pero los expertos pues no hay esa tensión, pero el problema dicen que no hay esa tensión de cara al público, pero que en los despachos sí que la hay, por lo visto. Esa es la explicación que han dado. Vaya, o sea que estamos... O sea, es preocupante. Estamos a 2 minutos, joder. A 2 minutos del invierno nuclear. Vaya tela.
Pues fíjate, si tenemos que buscar al típico loco estilo MacArthur que se le pide la pinza y le dé el botón rojo, pues a lo mejor ya no es ni necesario eso, porque la tecnología bélica ha avanzado hasta tal punto que lo que es en armamento ya se ha conseguido inteligencia artificial. Por ejemplo, los rusos, que en este campo les encanta invertir pasta a porrillo en armamento y en desarrollo armamentístico, han diseñado un tanque, el T-14 Armata, que ya lleva diseñado bastante tiempo, y que ellos se vanaglorian de que la torreta de ese tanque no la dirige un hombre, está dirigida por inteligencia artificial, a un software, un programa que tú le metes las variables y las ecuaciones necesarias y él reconoce y destruye al enemigo. O sea, va por el campo de batalla, tú lo único que haces es conducirlo y la torreta va girando y va soltando pepinos a lo que él considera que es su enemigo. Imagínate que tú vas andando tranquilamente por ahí con tu bicicleta y la inteligencia artificial te reconoce como enemigo y te destruye. Solo por llevar casco en la bicicleta. Solo por llevar casco en la bicicleta. Y que lo vea similar al del ejército o cualquier historia. Contrario. Exacto, pero ya lo que es preocupante es esto, pero lo que sería ya incluso apocalíptico, que suena a película de los años 80, no sé si os acordáis, Juegos de Guerra, o ya película más reciente de los años 90, Terminator, ¿no? La saga Terminator. Sí. Que esta inteligencia artificial se llegue a desarrollar tanto y que se aplique a la defensa global. Quiero decir, que no sea necesario, como salía en esa película de los años 80, Juegos de Guerra, o en Terminator, Skynet, que no creo que las empresas armamentísticas quisieran vender ese producto a los estados. O ¿quién te dice que los estados no lo estén desarrollando? Si lo están desarrollando en un tanque... No creo que... Hombre, teóricamente, además, se están tomando precauciones con esto. Ahora mismo es imposible, tal como es la inteligencia artificial, es imposible que se te pueda revelar una máquina actualmente, sí. Pero todos los expertos, y digo absolutamente todos, coinciden de que si no se tomasen precauciones, que podría pasar y no de aquí a tanto tiempo, pero claro, es un caso de que no se tomen, y se van a tomar, y se están tomando. Una carrera armamentística, y claro. Igual que empiezo con una bomba y llego a 7000, empiezo con una torreta, y en ese afán de poder evolucionar y distinguirme en este aspecto, voy y sigo poniendo ladrillos en esa dirección. Sí, pero son los aviones. ¿Hasta qué punto está en todo el ser humano? O sea, bueno, el ser humano es profundamente sí, pero fíjate, hemos hablado antes de la unidad 731. O sea, no se atrevieron a utilizar ese arma porque sabían que se podía acabar la humanidad si la usaban mal, y al final prefirieron perder la guerra a emplearla. O sea, a la hora de la verdad, pues a veces la razón se impone a la idiotez. Nunca se sabe. Pero a lo mejor era porque eran científicos o partes. Hombre, pero se supone que todos que están en inteligencia artificial son científicos, se supone, vamos. Sí. No vas a poner a un carpintero de barrio correcto, a crear un robot. Correcto, tienes toda la razón. A la papelera con la esperanza. Fíjate, Viracocha, yo creo que igual que se llegan a hacer barbaridades de virus, ¿para qué quieres crear un virus súper malvado? O si algún día lo quieres lanzar en el plan de, pues ya me han ganado, o no me sirve como medida de amenaza para que me hagan caso, y en el último momento rompo el botecito. Viracocha, hablando del tema de la inteligencia artificial, no sé si te acuerdas, no, yo supongo que sí, en la cultura Chan Chan en Sudamérica hay un mural en una ciudad que se llama La Rebelión de las Máquinas, y en ese mural se ve, claro, desde un concepto de aquella época, ¿no? Se ve como hachas, como objetos cotidianos se rebelan contra el hombre y acaban atacándole. Fíjate qué curioso. Sí, pues imagínate, si no ponemos un freno a esto, claro, es lo que dice Viracocha, hoy es un tanque. Aparte ahora se quiere poner internet a todo, a neveras, a planchas, dices, pero ¿para qué? Claro, eso queda controlado por una inteligencia artificial y se devuelven todos los objetos. En tu contra, la rebelión de las máquinas. Sí. Que suena a película, pero como has dicho al principio, puede ser que la realidad supere a la ficción en un futuro. El internet de las cosas. Exacto.
Bueno, hemos estado hablando de lo que serían destrucciones, por llamarlo de alguna manera, artificiales, creadas por el hombre. Eventos ocasionados por el hombre. Pero, claro, también hay eventos que no tenemos nada que ver, ¿no?, con nosotros, que podían... Yo creo que todos tienen algo de culpa, ¿eh? Aunque te vayas a referir a los naturales, al final algo de culpa tienen. Tenemos. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de una cosa que es bastante curiosa y que, fíjate, filosofando con Rubén, al final hemos llegado a la conclusión de que es más grave de lo que podía parecer. Lo que sería una tormenta solar, ¿no? Una tormenta, pero de grandes dimensiones. Porque, por ejemplo, en el siglo XIX hubo un evento en 1859 que se llamó el evento Carrington, que fue una terrible tormenta solar que hasta tal punto que había auroras boreales en todas las latitudes. En Madrid hay un periódico que está el río Manzanares en blanco y negro y se ve la aurora boreal. Exacto, en el Manzanares, ahí en el Wanda Metropolitano. Fíjate qué es lo que te quiero decir. ¿Qué pasaría si un evento como el evento Carrington ocurriese ahora? Una tormenta solar de esta magnitud. La gente en plan de broma diría, bueno, no pasaría nada, pues lo peor que puede pasar es que nos volvamos a la Edad Media. Pero claro, filosofando con Rubén hemos llegado a la conclusión, ¿no?, de que un evento de esas características ahora mismo supondría la extinción total de la humanidad. No, en África seguirían los dogones, sí, no les afectaría en absoluto. Ya, eso tienes razón. De hecho, ha habido efectos de esto desde que existe la humanidad siempre. El problema es que antes no había tecnología. Y bueno, yo tenía esa misma opinión. Y una vez, no recuerdo qué programa era, pero que hablaban del efecto Carrington varios expertos. Y todo el mundo se volvería la edad de piedra. A Occidente, sobre todo, sería a los que principalmente le afectaría, porque se fundiría todo el cobre, las telecomunicaciones se irían abajo, desaparecería el internet, no habría luz eléctrica, o sea, no podrías llevar alimentos a las ciudades, medicamentos, agua, morirían millones de personas en Occidente. Y bueno, se dice que en África eso no afectaría. Por ejemplo, a unos masái que viven en cabañas, que viven de la caza, de la agricultura, pues es verdad, no les afectarían, seguirían comiendo. Pero bueno, en este programa que veía había un experto que dijo, no, esto significaría el fin de la humanidad, y por una sencilla razón, porque todas las centrales nucleares y ojivas nucleares quedarían sin recibir electricidad. Eso sería un Chernóbil en todos sitios al mismo tiempo, con lo cual la misma radiación en un par de meses acabaría con la vida en todo el planeta. Y a nadie se le había ocurrido eso, fíjate. Sí, pero te puede quedar siempre, efectivamente. Pero pregunto yo, si tú dejas sin mantenimiento un misil nuclear, termina explotando. O sea, una central nuclear está claro que terminaría liberándose. A lo mejor el misil nuclear no. El misil nuclear a lo mejor se quedaría desactivado. El problema son las centrales. Y pongo el ejemplo de Fukushima. Por ejemplo, en Chernóbil hubo una explosión interna y no se pudo controlar y se liberó todo. Ahí vale. Pero es que en Fukushima se produjo la explosión porque el agua no refrigeró el sistema, destrozó el sistema eléctrico y entonces se sobrecalentó. Y todo eso se liberó. En Fukushima, los 4 reactores, porque es que explotaron uno detrás de otro, los 4 reactores, y eso es lo que pasaría, imaginémonos, en todas las centrales del mundo al mismo tiempo. Y eso no lo puede reparar, no hay electricidad. O sea, en los primeros semanas, meses, la gente moriría de hambre y de sed y por falta de medicamentos, lo que hemos dicho antes, y a menos de un año todo el mundo habría muerto por radiación nuclear, porque es que no habría forma de controlar la energía nuclear. O sea, sería la extinción de la vida en el planeta. O sea, sería catastrófico. Estamos hablando de eventos que no serían provocados, pero que realmente hay mano del hombre. Hay que tranquilizar al personal. Esta tormenta solar viene cada 150 años. Ahora estamos dentro de ella, de esta misma tormenta, y estamos a punto de salir. Y digo que hay que tranquilizar porque aunque ocurre cada 150 años, el efecto Carrington solo se produce una de cada 10 veces de esta tormenta. O sea, como la última vez ocurrió en el siglo XIX, hasta que la siguiente, dudo que sea esta, y la siguiente tardará mucho. Y es más,
la ONU va a tomar medidas para estar prevenidos dentro de 150 años. Además se ha dicho así, los grandes estados lo han dicho así, por si esto puede pasar, pues las contramedidas para que ya crear la tecnología para que ya no te afecte poder generar Claro. O sea, es verdad que esta vez no han hecho los deberes los humanos. O sea, ahora hay que rezar que queda 1 año y medio, creo que, de tormenta solar, que no pase nada. Hay que rezar que no pase nada. Pero bueno, Exacto, o sea, vamos a ser positivos. Hay una explosión solar, también es eso, la suerte es que puede haber, que muchas veces las noticias parece que nos van a dar todas, se producen, pero también nos tiene que dar en el momento que pase. Claro, La Tierra es pequeña. Y aunque te coja, hay en diferentes grados. La más fuerte, la única que hay registrada, que es la del siglo XIX, esa fue con una potencia enorme. O sea que digo que esta vez ocurre, a lo mejor no ocurre hasta dentro de 1000 o 2000 años. La siguiente como la que hubo en el siglo XIX. Y ya habrá tecnología, lógicamente, para prevenir esto. O sea, Si te agarras a la estadística, Rubén, nos vamos a comer un supervolcán. Eso es verdad. Yellowstone. Yellowstone está... Fuera de plazo estamos, que revienta. Y estamos fuera de estadística. Pero bueno, vamos con retraso. Viracocha, no adelantemos todavía temas de eventos naturales. Estamos hablando de todavía eventos artificiales no provocados, quiero decir, no que tiran. Este es natural, pero si viviéramos en la Edad Media no habría ningún problema. No habría ningún problema. Pero que tenemos... Es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Y dentro de esos eventos que podríamos decir que no originalmente están diseñados para causar el mal, pero que por algún cruce de cables pueden originar el mal, quiero hablar de un gran acelerador de partículas que se está construyendo. Bueno. Claro, que todos los astrónomos y científicos oficiales pues dicen que no hay ningún peligro, que todo es muy bonito, que va a ser súper guay y que vamos a descubrir muchas cosas referentes al origen del universo, pero claro, lo que está claro que ese superacelerador que están construyendo, que va a ser 100 kilómetros de anillo frente a los 27 que mide el más grande actual, pues va a reproducir eventos que se ocurrieron en el origen del universo. ¿Quién te dice que cualquier de esos eventos que reproducen no cause una especie de efecto en cadena que mande a tomar viento fresco no solo el planeta, sino la galaxia o el universo? De hecho, hay astrónomos, no el churro de la esquina, no, hay astrónomos muy reputados, por ejemplo, el cosmólogo Martin Rees, que advierte de los posibles peligros de este gran anillo de acelerador de partículas, y uno de esos peligros que puede ser es que al generar eventos cósmicos dentro de ese anillo puedan crear un agujero negro y que nos vayamos al carajo directamente. Claro, estás creando eventos de manera universal ahí. ¿Y quién te dice que cojas tú y empieces a meter partículas y que es una especie de macropartícula que empiece a absorber todo, un pequeño agujero negro que de repente empieza ahí y te absorba completamente, y de repente ya en Europa hay una cosa negra que va chupando todo? Sí. Que incluso causase ya la destrucción de todo el sistema solar, ¿no? El sistema solar y los soles de alrededor. Claro, y que no lo haces con malicia, pero que estás jugando con unas fuerzas universales que todavía no controlas ni tienes idea de cómo funciona. Yo creo que eso lo tendrá muy medido. Y segundo, que no se conozca, yo creo que si se hace... A ver, es porque se conoce. Dicen, es que vamos a despertar fuerzas del origen del universo. A ver, para despertar fuerzas del origen del universo creo que hay que conocer cómo se formó el universo en el primer segundo, y creo que eso nadie lo sabe. O sea, nadie lo sabe porque ve que es prácticamente imposible. Discutimos de historia muchas veces, no nos ponemos de acuerdo lo que sucedió en la guerra de hace 20 años, 5, y vamos a ponernos de acuerdo lo que fue el primer segundo del Big Bang. Efectivamente. O sea, es... Lo que está claro que no tenemos ni idea. De hecho, no tenemos ni idea, a nivel universal... Yo no creo que tengamos capacidad para reproducir el Big Bang, sinceramente. O sea, ni de aquí a un millón de años. También una reacción en cadena como la que se produce con las bombas nucleares, falta esa contención que te realice Claro, eso está aislado teóricamente. La reacción en cadena. Eso es tocar neutrones. Claro, ahí se elimina todo eso para que no...
que puede haber siempre un Lo que- accidente, pero bueno, si hay un accidente a lo mejor sería una explosión en plan nuclear que se llevará... ¿Dónde se construye, por cierto? En Creo que Suiza. está en Suiza, sí, debajo de la tierra. El CERN está en Suiza, pero el nuevo también se está construyendo Me en parece Suiza. que Ahora sí, no recuerdo, está pero bueno. muy cerca del Con de mucho la- podría hacer una tragedia local en la zona donde se está construyendo. De hecho, fíjate, tenemos suerte porque uno de los sitios donde se barajó en principio que se podía construir era en España y al final no... En Villacañas. Mejor que no, mejor que no. Sí, sí, por eso que al final, sí, por la zona del casco de Toledo querían que pasase un tramo, pero no, al final hemos tenido suerte de que no, pero bueno, que son fuerzas que no controlan y que de hecho el hombre es un gran desconocedor de los eventos universales. De hecho, cada vez que hay alguna cosa que no sabe cómo funciona, saca un nombre. Hay una energía que mueve las cosas ahí y que no sé que está ahí, pero no sé cómo funciona ni lo que hace. Energía oscura. Que hay una materia que sé que está ahí, pero porque me fallan los cálculos, no sé cómo funciona ni sé lo que hace. Materia oscura. Quiero decir que nuestro desconocimiento a nivel universal es enorme. No tenemos ni idea de cómo funcionan. La suerte es que lo que dice Rubén, no creo que dentro de ese anillo se puedan De hecho, reproducir. hay que decir que todo, el origen del universo, hay que decirlo, es una teoría. Sí, sí, O sea, sí, cuando es exacto. teoría es que no se sabe. Y las teorías ya sabemos lo que pasa, que cada siglo, cada esto van cambiando y surgen otras nuevas. Porque realmente son cosas tan difíciles de saber que, Efectivamente, efectivamente. vamos, que querer reproducirlo hay que ser muy egocéntrico, yo creo. Bueno. Ahora sí nos podemos ir ya a los eventos naturales, los que no tenemos nada de culpa ninguna. Habéis nombrado ese famoso parque del oso Yogi, ¿no? Yellowstone. Efectivamente. Pues fíjate, es tan plausible que ocurra. De hecho, ya ocurrió. La tercera gran extinción, pues hace 251 millones de años, el 96% de las especies en la Tierra desaparecieron y fue provocado por un apocalipsis volcánico que casi acaba con el planeta. Empezó un gran movimiento de placas tectónicas, empezaron a reventar volcanes a lo largo del globo terrestre y volcanes de gran magnitud que cubrieron la Tierra de cenizas. Imaginaros el pequeño incidente ese, pequeño entre comillas, De Pompeya, ¿no? No, de Pompeya o del volcán este finlandés El Monte Elena. Ah, sí. que estuvo bloqueando el tráfico aéreo. El tráfico aéreo, sí, que durante- solo se hablaba que el Barça no llegaría al partido. Exacto, Era la fíjate. mayor preocupación de España en aquel momento, Sí, que el sí. Barça no llegara al partido. Claro, porque no, tenían que coger el autobús y iban a llegar cansados, fíjate, cómo somos. ¿Y cómo somos? Exacto, en vez de preocuparte por el apocalipsis volcánico, pues imagínate volcanes de ese tipo reventando por todo el globo terráqueo y cubrirte con toneladas de ceniza en la atmósfera. Creas un invierno, un apocalipsis nuclear, un invierno nuclear, y la vida en la Tierra en cuestión de meses desaparece. Desaparecen los recursos, desaparece todo y al final, en cuestión de tiempo, antes de que se restablezca el equilibrio, no queda nada. Sí, lo único que sobrevive es el musgo, vegetales pequeños y los pequeñitos animales que comen ese musgo. Ya está. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y qué probabilidades habría de que este evento volcánico catastrófico volviese a pasar, ¿no? Hay muchas teorías sobre el parque de Yellowstone, incluso ha habido alguna película también, que hay gran actividad de un enorme volcán que podría reventar. A lo mejor no en épocas próximas, por decir, pero sí que eso en un futuro sí que va a pasar, que la placa tectónica es que une California con el continente, lo llamado el gran terremoto, habrá un momento que se desgaje y provoque un gran evento que puede afectar a la vida terrestre, que pueda ser dentro de 100 años, 200 años, 50 años, 1000 años, no lo sé, pero pasar va a pasar. Y también... Hace 75.000 años ya ocurrió, no tan grande como lo que se montaría con Yellowstone o con esa tercera extinción, pero el supervolcán de Toba, en la isla de Sumatra, en Indonesia, reventó, y hay genetistas que a raíz de los nuevos estudios y las capacidades de esos estudios genéticos cifran en 10.000
10.000 individuos, 10.000 Homo sapiens hace 75.000 años. Un cuello de botella que no saben cómo se llegó a ese punto, pero estuvimos cerca de la extinción y la suerte que tuvimos es que a partir de esos individuos que quedaron pudimos repoblar, salir de África y hacernos con el resto del mundo. Pero digamos que esos eventos que te pueden dejar, a lo mejor no muchos años, pero sí 6, 7 años con un clima alterado, te puede llevar al colapso de lo que sería en este momento efectivamente la raza humana. Ahí sí que los dogones o el agricultor de África, ahí sí que podría estar jodido también. En las madrugadas de los miércoles, abre la puerta al chupacabras. ¿Qué es eso que se ve en el cielo? ¿Es un avión? ¿Es un meteorito? No, es Superman. No, es un meteorito. Ahora vamos a hablar de esa amenaza que se cierne sobre el cielo, ¿no? Y fíjate, otra gran extinción, la última, que se llevó a esos grandes saurios de la Tierra, un gran meteorito que impactó contra la Tierra y se cepilló a prácticamente todas las especies. Únicamente sobrevivieron pequeños mamíferos y los grandes reyes de la Tierra que habían estado campando a sus anchas durante miles y miles y miles de años se fueron al traste en cuestión de minutos porque un enorme meteorito impactó en la zona de lo que sería la actual Yucatán y pues es una cosa que eso sí que está claro que va a volver a ocurrir. Lo que pasa es que claro, un destructor total de estas características, un meteorito de estas características, es muy difícil. Es que eran creo que 11.000 metros, un poco más grande que el Everest. O sea, era una mole. Claro, pero que es cuanto más grande, más complicado de que impacte. Pero por ejemplo, no sé, supongo Viracocha que te acordarás del Tunguska, ¿no? Ah, sí, Tunguska. Sí. Fíjate, y no sé por qué siempre Siberia otra vez. ¿Qué hay en Siberia? Que es muy grande, es muy fácil que caiga todo ahí. Claro. Es enorme y es muy fácil que caiga todo ahí. Que se encuentren bacterias, o lo que cae no lo toca nadie, y luego van y lo encuentran. Que ocurran accidentes allí con pruebas de armas nuevas rusas, que se encuentren bacterias asesinas y que caigan pues meteoritos. Pues un 30 de junio de 1908, la inmensidad de una bola de fuego iluminó las proximidades del río Podkamenkaya en Tunguska, en la taiga siberiana. De seguido la tierra tembló y los ríos se levantaron y los vientos sacudieron las yurtas mongolas como si de un gran terremoto se tratara. Para hacernos idea del calibre del desastre, la energía explosiva se consideró 185 veces más fuerte que la bomba de Hiroshima. El gobierno zarista pues demostró su interés en presentar la catástrofe como si de una advertencia divina se tratara. Cuidado con los bolcheviques, ¿no? Exacto. Entonces, la causa de este desastre probablemente fue un meteorito, pero que no llegó a impactar en el suelo, sino que antes de impactar reventó, provocando una enorme devastación que arrasó una superficie de 2.200 kilómetros cuadrados y más de 80.000 árboles. Y según los últimos estudios han concluido que este desastre se debió probablemente a un meteorito formado de piedra con tan solo 30 metros de diámetro. Wow. Entonces, claro, imagínate, te cae ahí en Siberia, bueno, no pasa nada, pero imagínate que te cae en una gran ciudad. Sí. Pues imagínate la devastación. No sería el fin del mundo, pero sería un... De hecho, hay algunas fotos de Tunguska, no del momento que impacta, pero lo que pasó después. Y es casi como una bomba nuclear. Se veían los árboles en punta. Detonada en el aire. En el aire, los árboles en punta, y además recuerdo que vi esa foto y luego la compararon con árboles de Hiroshima y eran exactamente igual. O sea, algo sorprendente. Exacto, de hecho, claro, aquí los científicos con sus programas informáticos y sus estadísticas pues dicen que eventos como el de Tunguska, pues que es
pasan solo cada 1500 años. Yo no sé de dónde sacarán esas estadísticas, pero bueno, dicen que eso solo ocurre cada 1500 años. Es muy difícil. A ver, un meteorito que haya hecho una catástrofe de matar a un gran número de especies, solo ha habido uno, que ha sido el de los dinosaurios hace 65 millones de años. Es muy difícil que la humanidad se enfrente a eso. Y probablemente si un día amenaza un meteorito así, supongo que habrá tecnología para tenerlo detectado. Aparte que dudo... Yo creo que antes saldremos del planeta y colonizaremos otros sitios. O nos extinguiremos nosotros mismos antes de que caiga un meteorito. Claro, de esas características. Es muy difícil. Es de todas las probabilidades la más difícil de todas. Pero bueno, es la más difícil, pero... Puede pasar, pero no hay bueno, que recordar que todo puede pasar. En 2013, otra vez... En Siberia, en la zona de Rusia, en Chelyabinsk, un meteorito en esta ocasión de 18 metros de diámetro, la mitad que el de Tunguska, impactó causando más de 1000 heridos y rompiendo los cristales. Sí, rompiendo de hecho los está cristales. grabado. Sí, hay un montón de cámaras de vídeo desde un coche donde se ve que están ahí tranquilamente tomando un café en una cafetería, un tío conduciendo el coche, se ve cómo baja y de repente ¡bum!, la onda expansiva como está ahí en el aire, y la onda expansiva que revienta todos los cristales y empiezan todas las alarmas de los coches a sonar. Imagínate que llega a ser del doble de diámetro, hubiésemos tenido un Tunguska, pero ya en una zona de Siberia donde ya había más población. Entonces, ¿son improbables estos incidentes? Sí. Tiene razón Rubén que en un futuro, en teoría, la humanidad debería estar preparada para estas cosas, para estos eventos, porque se van a producir. Sí. Qué duda cabe, la amenaza está ahí. Vigilad el cielo. Suena como... Bueno, aquí en Toledo nos cayó un trozo de un satélite que se ha desprendido, que le cayó a un señor en un huerto. No sé si os acordáis de esto, hace un par de años. De hecho, ha habido infinidad de meteoritos de diámetros mucho más pequeños que impactan constantemente, prácticamente a diario, no a diario, pero todos los años, pequeños meteoritos que le cae uno encima del coche, otro encima de la casa, que son pequeñas anécdotas. De todas formas, es más fácil que nos caiga basura espacial, que tenemos la atmósfera que te caiga bien bonita. Lo que sí, ha habido ya rankings en este aspecto, por ejemplo, una especie de escala que te delimita los daños y las catástrofes que pueden ocasionar. Si, por ejemplo, el meteorito, claro, también influye también el material. Si es un material metálico, es mucho más dañino que si es un material como el de piedra, si fuese roca. O hielo, porque, por ejemplo, la roca, al estallar, pues absorbe parte de la onda expansiva, y si es metálico es mucho más dañino. Pero bueno. ¿Y de dónde caiga? Imaginaros que cae en Yellowstone. Claro, efectivamente, te cae encima de una central nuclear. Claro, ya es entonces. Eso ya es, pero bueno, la muy historia, rebuscado. Que un meteorito de menos de 10 metros de diámetro, pues sería la típica bola de fuego que se ve y de repente se desintegra. Si mide entre 10 y 30 metros, sería lo que pasó en esta zona de Rusia, que grabaron todas estas cámaras de seguridad. Claro, si es entre 20 y 80 metros, ya sería algo parecido a lo que ocurrió en Tunguska. Si ya estamos hablando entre 60 y 200 metros, ya sería una cosa más complicada, sería un daño a nivel, por ejemplo, por poner una comparación, aquí en España, pues sería un daño, pues una provincia afectada prácticamente, a nivel de La Rioja, por ejemplo, algo así. Si es entre 200 metros y 600, pues ya podemos tener un país de dimensiones como España gravemente afectado. Y ya si es más de 600 metros, pues nada, hasta luego. Nos quedamos con el Tyrannosaurus Rex ahí en el otro barrio. A rezar. Y a rezar. Pero bueno, son eventos que sí, son complicados, pero que pueden ocurrir. Lo que hay que hacer es evolucionar para que nuestra civilización alcance esos conocimientos, que no pase como otras civilizaciones que al final... Es curioso, la NASA está haciendo un mapa de posibles objetos que pueden... Ahí estaría la clave, el poder localizarlo y anticiparse de pero proyectos ahora mismo no hay tecnología para desviar. No, pero se han descubierto muchos, lo que ninguno se cree que pueda ir a la Tierra, pero se está haciendo un mapa muy exhaustivo Sí, pero cubre una franja muy pequeña de... Sí, pero es bueno que esto se empiece a empezar, porque es verdad, ahora dices
dices que la tecnología a lo mejor no lo detecta del todo, pero de aquí a mucho tiempo sí, y por lo menos la intención ya está, y ya se trabaja en ello y ya se financia, lo cual es bueno. No, hombre, lo que pasa es que ahora mismo no tendríamos, por muchas películas que han hecho... Sí, ahora no, pero que ya esté la intención Sí. y ya incluso ya exista el programa, cuando esto se tenga más tecnología estará muy controlado. Efectivamente, pero que es algo que hay que trabajar. ¿Y cómo lo podríamos hacer? No sería en plan mandamos bombas nucleares, sino con tiempo, anticiparnos a ese impacto. O desviarlo. Con bombas nucleares a lo mejor no lo destruyes, pero lo desvías del rumbo. No, o mandando un proyectil que tenga mucha masa y conservación de masa, y conservación de la cantidad de movimiento. Tú le mandas algo pesado, que sea pequeño, pero le infringes mucha velocidad y te desvía lo justo para que no choque contra la tierra. No queremos llevarlo a tomar por saco. Con desviarlo un poco, con suficiente tiempo, ya se desviaría de la ruta. Eso, de hecho, ahora mismo hace unos años estuvieron investigando y llegaron a impactar un proyecto muy bonito de la Agencia Europea que se llamaba el Proyecto Quijote, que eran 2 sondas. Una que iba a observar todo lo que ocurría, que era la sonda Sancho, y luego otra sonda, que era el Quijote, que esa, yendo a lo loco, iría e impactaría con el asteroide. Y ya, conociendo esa masa y conociendo la masa del asteroide, Sancho evaluaría la posibilidad de qué volumen, qué cantidad de masa necesitaría ese proyectil y hasta qué punto puede ser factible. De hecho, hace poco se aterrizó en un cometa. Es verdad. Puede ser también eso para recopilar información, ver la superficie, de qué está compuesto e intentar preparar el proyectil más interesante, llegado el caso. Pero que pueda ocurrir, que podamos verlos es difícil. Que vaya a ocurrir, por supuesto que va a ocurrir. Solo tenemos que fijarnos en la superficie de Marte. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco el tono porque vamos a hablar de lo que algunos científicos están definiendo de lo que sería la 6ª extinción. Y esta sí que tenemos que ver mucho nosotros, desgraciadamente, porque es una extinción provocada por el hombre, que está haciendo desaparecer infinidad de especies naturales por hacer desaparecer su hábitat, contaminación. Y de hecho hay algunos científicos que calculan que si esto sigue así en el 2100 no es tan lejano, no nos pillará a nosotros, pero nos pillará a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, pues una extinción total de las especies, porque no haya hábitat, porque no haya un litro de agua en el planeta que no esté contaminado. Entonces, claro, es algo que va progresivamente aumentando, pero que si no ponemos freno a esto, seguramente al final esto también sea un colapso que nos lleve a nosotros por delante. Porque si no hay nada en el planeta vivo más que nosotros, pues hombre, los billetes de 500 euros no te los puedes beber ni comer, ¿sabes? Entonces, esto es algo que tenemos que tomarnos ciertamente en serio, no pensar, como mucha gente piensa, en cambiar de móvil cada 6 meses o cada 3 meses, porque eso tiene un coste de recursos y en la naturaleza, pues esta tecnología, esta destrucción de recursos, destrucción de hábitats, que si no ponemos fin, muy poquito a poquito, muy gradualmente, pero que al final va a ser un colapso del planeta y que nos va a llevar a nosotros por delante si no acabamos con esto. Entonces esto es algo que sí, se está intentando hablar, pero claro, es que estos temas son incómodos porque dejas de ganar dinero, claro. Si dejo de producir tanto, dejo de ganar tanto. Y el hecho de ponerme a mirar que si contamino, que si no contamino, que si estoy rompiendo el hábitat de un águila o de un animal a la hora de construir un hotel, una carretera, muchas veces no se mira. Pero claro, no se mira y al final lo que estamos haciendo es realmente influir en el ecosistema a nivel
mundial. Y claro, Incluso geológico. Muchos científicos ya están apuntando el término del antropoceno, en el cual ya el hombre es capaz de haber dejado huella geológica y haber modificado el ambiente, de forma que los científicos de los descendientes de los que queden vivos podrán ver nuestro rastro dentro de millones de años, tanto en plásticos como en radiación, como en paisajes modificados, y eso, ya se está barajando eso, cambiar el nombre de la época geológica de la Tierra. Es una pena que no lo hayamos hecho en una buena dirección y hayamos malgastado recursos. ¿Para qué? Para conseguir un móvil, que está muy bien un móvil, pero que se vivía muy bien con un teléfono fijo, y no había tantos plásticos en el mar, o no se consumía tanta energía, o no había tanto riesgo de aumento de temperatura. ¿Y para qué? Y también, no sé, para una parte de la sociedad del planeta, que muchas veces se dicen nunca se ha vivido como hasta ahora, es cierto, pero es que podríamos haber vivido infinitamente mejor con las herramientas que hemos tenido al alcance. Pero bueno, eso nos desvía del tema. Y una de las principales causas de la contaminación son los chips de caducidad, porque lo que más se desechan lo que más contamina son electrodomésticos grandes, que cada vez se acumulan más. Claro, es verdad que han puesto, chip de caducidad. Efectivamente. Y ya empieza a haber voces fuertes que esto se tendría que acabar de los chips de caducidad. Que esto se hizo para que el mercado siguiera fluyendo, no por otra cosa. Sí, el problema es que ahora todos esos aparatos que tiras nuevos ya no tienen ese espacio donde meterlos. Porque no cabemos. Este planeta, el espacio es limitado. Sacando fuera. Igual... El reciclaje de aquí, claro, es una tontería. Si se lleva afuera, se lleva a China, que China ya ha dicho que no. China ha dicho que no. Ahí está. Y ahora se llevan a Nigeria y otro país africano que no recuerdo. El problema es cuando estos dos países africanos digan que no, que antes China tenía todos los electrodomésticos de chips de caducidad, ahora estos países africanos, después ¿qué? Cuando ya estos digan que no, ¿qué hacemos con todo eso? No, bueno, y aunque tú lo escondas debajo de la alfombra, está ahí, que al final está ahí. Habrá tanta porquería que saldrá debajo de la alfombra. Lo que está claro es que, cierto es, hablando del chip de caducidad, yo me acuerdo que antaño la típica televisión esta panzona que te duraba toda la vida y que al final la tenías que cambiar ya por aburrimiento. Cada vez todo dura menos, cada vez el espacio de esta caducidad cada vez es menor, cada vez hay que comprar más cosas. Más habitualmente. Aparte de que afecta al bolsillo, es que afecta al planeta también y al espacio, porque es que ya dentro de nada no va a haber sitio donde meter todos estos trastos inútiles. Somos directamente responsables, que estamos engañados o vivimos en la ignorancia, pero somos absolutamente directamente responsables. Sí. Que estamos quizá alienados, que nos dirigen o controlan para que no seamos capaces de reaccionar, por supuesto, pero somos total y absolutamente responsables. No sé si el no conocimiento de la ley no exime de la culpa, ¿verdad? Y sangrientas guerras, que los móviles necesitan tecnología como Coltán y todo esto, y mira el Congo con 3 millones de muertos ya. Claro, pero luego ves al típico chico o chica con rastas que no, es que me preocupan los pingüinos de los mares del sur, y ves que cada 4 o 5 meses está cambiando de móvil. Pues hija de mi vida, o hijo de mi vida, pues ese móvil no es mágico, no aparece de la nada, eso tiene un coste al planeta. Entonces lo que hay que intentar hacer es, que es complicado porque claro, las empresas te lo hacen para que no te dure, pero intentar que el móvil te dure, o no consumir. Yo que sé, fíjate que yo lo digo, pero ¿quién vive ahora en esta sociedad sin móvil? Es que te han educado y te han esclavizado a tener un móvil. Te han generado la necesidad. Sí, eres un esclavo. Porque si no tienes tu móvil, estás muerto. Una social. No, estás muerto civilmente. La muerte social, la muerte civil. Entonces, sí, nos lo hemos generado, pero es así, es complicado, porque además las empresas quieren vender más, pero habrá un momento que ya no se pueda vender más, que ya has vendido el planeta y lo has hipotecado 15 veces, ¿qué más vas a vender? Bueno, ahora se está vendiendo parcelas de la luna, también se puede vender eso, pero lo que te quiero decir que es que este concepto de neocapitalismo salvaje va a haber un momento que colapse y tenemos que tener la suficiente antelación de parar esto antes de que colapse, porque si colapsa por sí solo seguramente
eso ya sea complicado. El éxito o el fracaso se tendrá que medir entonces en millones de víctimas. Efectivamente, es triste, pero bueno. Sé que si no os dejo hablar a ti, Viracocha y Rubén, de extraterrestres, va a ser mi fin. Entonces, os cedo la palabra, Rubén. Bueno, esto parece, a mucha gente esto le parece una tontería, parece, incluso voy a decir hasta políticamente incorrecto, pero yo me voy a ceñir a lo que ha dicho. No voy a decir estos ufólogos ni parapsicólogos, no, voy a ceñirme a la ONU directamente y a representantes de los estados, porque... ¿Incluido el Vaticano o qué? El Vaticano, es verdad, que dijo que si se descubrían mundos extraterrestres había que evangelizarlo. No sé qué, creo que fue Juan Pablo II lo dijo. Sí, y que no influía en nada respecto a nuestra doctrina. Pobres marcianos, bueno, en fin. Voy a decir Stephen Hawking, que precisamente no es el tonto del barrio. Pues bueno, llegó este es uno de los más pesimistas con el tema extraterrestre y después de la guerra nuclear ha dicho que puede ser la segunda causa de extinción. O sea que vamos a ceñirnos al aspecto científico. Este programa es un what if. ¿Qué pasaría si realmente? Pero bueno, si Stephen Hawking dicen que puede ser la segunda causa de extinción, pues bueno, vamos a explicar por qué. Y bueno, él llegó a decir que si los extraterrestres nos visitaran, el resultado se parecería mucho a lo ocurrido cuando Colón desembarcó en América. A los nativos americanos no les fue bien. Otra frase que dijo, que me gusta mucho, es que si establecemos contactos, los encuentros serían un desastre. O nos atacarían o nos robarían nuestros recursos. Así que mejor quedarnos con la cabeza gacha. Es más, él propuso a la NASA ser discretos e intentar pasar desapercibidos. Y que si hay que contactar con extraterrestres, que sean tecnológicamente inferiores a nosotros. Un poco como... Para poder conquistarlos. Claro, como la película Avatar, que es magnífica. Esa película rompió los esquemas, porque siempre los extraterrestres nos invaden a nosotros. Esta por primera vez nosotros les invadimos a ellos. Sí, pero de todas formas sería distinto, es decir... Vamos a ver, aunque nos salgamos del tema, a raíz de Colón, nosotros lo que hicimos fue una conquista y un mestizaje. Sí, bueno. Lo de los extraterrestres más sería algo tipo lo que hicieron con los indios americanos. Unidos sí, con exacto. los indios americanos. Sí, él me imagino que se refería al mundo anglosajón. Lo que él quería decir es que sí. El descubrimiento lo hacen los españoles, el exterminio lo hacen los anglosajones, pero bueno. Sí, exacto, sí. Pero vamos, la civilización superior es la que absorbe, en el mejor de los casos, a la pequeña. Sí, eso mismo, es verdad. Y bueno, y esto es muy curioso. Aunque esta vez mucha gente que se ría que esto le parezca científico, existe un protocolo de Naciones Unidas que bueno, que está desde 1967, está vigente desde 1967. Que bueno, básicamente viene a decir que si alguien por voluntariedad o por accidente establece un contacto con un alienígena, con un marcianito, con el señor verde o como queramos llamarlo, pues bueno, tiene que seguir un protocolo legal, si no estaría incumpliendo la ley. Y este protocolo es el siguiente: si es por accidente, lo que hay que hacer es no responder e inmediatamente comunicarlo a las Naciones Unidas, y estas a su vez, antes de actuar, tienen que comunicarlo a la comunidad científica para evaluar lo que tiene que hacer. Y también dice que cualquier nación que actúe por su cuenta o responda por su cuenta sin consenso del resto será sancionada. O sea, hay hasta un protocolo que tiene su propio código penal. O sea, es bastante curioso, por tanto esto no es ninguna coña, aunque a la gente le suene como una tontería. Y bueno, y ya fíjate si se lo toman en serio algunos, que Estados Unidos, que esto sí que es de chiste, la verdad, que dice que existe un precepto legal que dice que si se venden productos norteamericanos a extraterrestres,
pues bueno, el código impositivo de Estados Unidos exige por ley que esos extraterrestres paguen impuestos. Y esto es algo que está así en el código vamos, en las leyes estadounidenses. Lo cual, no, siempre pensando en el dinerito. En el dinero, sí. En el dinero, o sea, esto no es ninguna broma, o sea, esto es totalmente real. Bueno, vaya programa más intenso, y como todo tiene su comienzo, todo tiene su fin. Ya hemos llegado al fin de este programa. Pues nada, que nuestros oyentes descansen, ¿no? Que no piensen en que quedan 2 minutos para llegar a la hora cero esa apocalíptica. Yo les recomiendo que, como en la segunda parte es que les hemos causado pesadillas, que recuerden un poco la primera parte, se fumen un canuto de opio y ya dormirán tranquilos. Exacto, porque si tienen que estar pensando que quedan 2 minutos para la hora cero, que te puede caer una piedra venida del espacio a la cabeza, o que va a haber una tormenta solar que va a mandar todo al carajo, o que simplemente alguien va a pulsar el botón equivocado, ¿no? No puedes, no duermes hoy. No, que se viene el extraterrestre, que le inviten a la pipa de opio. ¿No? Exacto, sí, que no le hagan caso a la ONU. Directamente, oye, venga, pasa para acá. El opio. Exacto. Yo directamente, como hombre de maíz que no quiere que lo cosechen los extraterrestres, creo que me voy a alquilar un apartamento en la Capadocia y ya veremos qué pasa. Sí, porque en Siberia está visto que pasan demasiadas cosas. Demasiados meteoritos. Te va todo. Pues muchas gracias, Viracocha, muchas gracias, Rubén. Y nada, a ver si nos volvemos a reunir en un próximo programa y combinar a nuestros oyentes a que sigan aquí, que este no es el fin del Chupacabras, ni muchísimo menos, ni el fin de Onda Polígono, que seguiremos dando el callo aquí, hablando de historia e intentando poner una luz en el horizonte del conocimiento. Y como decimos siempre, no olviden abrir sus ojos y despertar. Hasta el próximo programa. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.